Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El Mesías es removido. Hay una profecía que dice que para que el anticristo se pueda revelar, hay algo que lo impide y que eso que impide debe ser removido. ¿Para qué? Para que el anticristo se pueda revelar. Y en este video les voy a explicar qué es lo que debe ser removido. Siempre los pastores, sacerdotes, ancianos de los testigos de Jehová y rabinos han enseñado que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser removido para que el anticristo pueda aparecer. Pero en este video usted se va a enterar de que es el Mesías el que es removido para que el anticristo se pueda revelar. Es el Mesías el que es removido para que el anticristo se pueda revelar. Hay una escritura que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuántos ángulos hay? Ustedes deben saber de que hay 2 ángulos. El primero son los cananeos. Ellos son los que primero habitaron la tierra prometida y a ellos se les iba a dar el Mesías, pero ellos perdieron ese privilegio y ese privilegio fue dado a Israel. Con Israel sí llegó el Mesías y ellos son el segundo ángulo. El segundo ángulo. Y recordemos que a los cananeos no se les dio el Mesías, ellos perdieron ese privilegio. Y el Mesías llegó, fue con Israel. A ellos se les dio la piedra angular, pero ellos dicen: no queremos a ese Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús es un varón negro. No lo queremos. Él no es como nosotros, no lo queremos. Entonces dice: la piedra que desecharon, ellos desecharon a Jesús, no lo quieren. Y ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios no va a estar toda la existencia diciéndole a Israel: Israel, acepta al Mesías. No. ¿Por qué? Porque Israel ha menospreciado al Mesías como si fuera un palo cualquiera, cuando Jesús no es un palo cualquiera, sino que es el cetro de Jehová nuestro Dios. Y Israel no ha querido al Mesías, no ha querido. Entonces, dice: la piedra que desecharon, que es Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces él se viene para este ángulo y aquí es donde ocurre todo, de que Israel vendió al Mesías por 30 piezas de plata. Eso lo podemos ver en la historia de Jesús, en los 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Usted también lo puede leer en Zacarías. Zacarías es un libro profético donde se habla de que el pueblo de Israel vende al Mesías por 30 piezas de plata y se lo venden a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios lo va a poner en el nuevo ángulo, que son los cananeos. Por eso ustedes deben saber de que el anticristo no puede manifestarse hasta que la piedra angular sea removida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario pusieron: Jesús, Rey de los judíos. Y él se quedó fijo, él quedó fijado a los israelitas. Pero como los israelitas no lo quieren, y como ellos vendieron al Mesías, por 30 piezas de plata, Jehová nuestro Dios, esa profecía les va a empezar a pasar factura, porque ellos dicen: sí, la escritura dice que nosotros vendimos al Mesías, pero eso no nos ha afectado en nada. Pero aquí es donde empieza a pasar factura. Es que como ellos vendieron el Mesías y se lo vendieron a Jehová nuestro Dios lo va a ubicar donde él debía haber nacido, y es con los cananeos. Y como
el Mesías es removido y él es llamado rey de los judíos, la piedra angular se va y eso genera un vacío y él se va con sus hermanos. Y eso genera un vacío y ese vacío es llenado por el anticristo. El anticristo, por eso el anticristo no se puede revelar sin que antes sea removido el Mesías. ¿Y por qué es removido? Porque Israel vendió el Mesías. Y cuando tú vendes algo, eso que tú vendes es removido de tus objetos y puesto en otro lugar. Cuando tú vendes tu moto, tú recibes el dinero, la persona remueve la moto de tus pertenencias y se la lleva. Entonces, Israel vendió el Mesías, pero no había sentido las consecuencias de eso, sentir que te remueven, que te quitan el Mesías. Eso lo vamos a ver en este video y yo lo voy a explicar con mucho detalle. Entonces, los invito a ver el video hasta el final para que lo puedan entender. Para que lo puedan entender. Ustedes deben saber de que la Biblia está dividida en dos. La Biblia está dividida en dos. Pero la Biblia cuenta una sola historia. La Biblia cuenta una sola historia. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las personas normalmente conocen esta parte de la historia, que es la segunda parte de la historia, y no les gusta la primera parte de la historia. No les gusta. Y normalmente en las iglesias solamente te enseñan la segunda parte de la historia. Y tú no puedes entender la Biblia simplemente con un lado de la historia. No la puedes entender. Necesitas entender toda la historia. Necesitas entender toda la historia. Por eso, este video es tan importante. Porque normalmente te enseñan es mitad de la historia. Esta mitad de la historia y esta mitad de la historia no te la cuentan. Aquí usted va a comprender toda la historia de la Biblia. Y una de las cosas que ustedes logran entender es que Israel no es el personaje principal. Israel no es el personaje principal de la Biblia. El personaje principal de la Biblia es Caín. Cuando tú lees bien la Biblia, porque esa es otra cosa, de que los teólogos, sacerdotes, pastores, ancianos y rabinos, lo que hacen con la Biblia es leerla salteada. Y una Biblia no se puede leer salteada porque ninguna persona va a una biblioteca a leerse un libro salteado, no, sino que se sienta y lee el principio hasta el final. ¿Para qué? Para que pueda entender la historia. Pero los cristianos, los católicos, los mormones, los de la Pentecostés, los adventistas, sí leen la Biblia de forma salteada. Incluso los testigos de Jehová sí leen la Biblia de forma salteada. Y no la entienden. Y no la entienden. Y ese es el problema, de que no entienden la historia que nos cuenta la Biblia. Y debemos entender esa historia. Porque es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Ustedes deben entender la historia de la Biblia. Es un deber, porque es su propia historia, es la historia de la humanidad, que está desde el principio hasta el final. Ahí te está contando todo lo que va a ocurrir. Y no es difícil entenderlo, solamente hay que leer. Otra cosa es que las personas no leen y esperan la interpretación de un pastor, de un sacerdote, de un anciano de los testigos de Jehová o de un rabino. Y ellos la leen de forma salteada. Es decir, no puedes esperar a que otra persona te dé la interpretación, tú mismo debes leerla. ¿Qué ocurre con la Biblia? La Biblia empieza, y la historia de la humanidad empieza con Adán y Eva. Y Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. A ellos dos los dejamos a un lado, porque ellos son un caso especial. Adán y Eva. ¿Por qué? Porque son creados. Y el primero que abre matriz es Caín. Caín viene siendo el primero que nace, y él recibe una P.
de primogénito. Cuando tú eres el primero en tu familia, tú eres el primogénito, por lo tanto tienes una bendición adicional que es tu primogenitura. Y Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Muchas personas dirán, no, Caín significa rebelde, malo, perverso. Y es incorrecto. ¿Por qué? Porque el nombre Caín significa el adquirido de Jehová. Otra cosa es lo que él hizo y por su mal comportamiento manchó su nombre. Porque él fue rebelde, malo y perverso. Caín fue así. Pero eso no es lo que significa su nombre. Su nombre significa el adquirido de Jehová. Su mal comportamiento manchó su buen nombre. Es la realidad. ¿Y qué pasa? De que como él es el primogénito, él le pasa las promesas a Can. Y Can es padre de los cananeos. Por eso ellos pudieron habitar la tierra prometida por más de 2500 años. 2500 años. Ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Cuando Abraham era uno, el cananeo ya habitaba la tierra prometida. ¿Por qué normalmente se cuenta la historia desde aquí en adelante? Porque esta primera historia es la historia de los negros. Es la historia de las personas negras que vivían en la tierra prometida. Y las personas blancas dicen, no, no contemos la historia desde ellos, sino que contemos la historia desde nuestros padres. Desde que llegamos a la tierra prometida, contemos nosotros nuestra historia, no la de ellos. Y por eso no te cuentan la primera historia, que es cuando estaban los cananeos en la tierra prometida. Pero yo te la voy a contar para que aprendas todo sobre la Biblia. Cuando Abraham era uno, él miraba a los cananeos. Abraham todavía no había habitado la tierra prometida, sino que era extranjero. Isaac, cuando era uno, él miraba la tierra prometida y los que habitaban la tierra prometida eran los cananeos. Recordemos que Abraham ganó el título de ser llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él cenó cómodamente con Dios. Y Dios se manifestó a través de su Trinidad, a través de 3 varones. Y esos 3 varones normalmente se piensa de que eran varones blancos, pero eso no es correcto, sino que eran 3 varones negros. Y para Abraham eso era normal, porque él miraba al cananeo y sabía que tenía una referencia de que es como hoy en día tener una referencia y decir, los que están en Israel son blancos, entonces Dios es blanco. Eso no ocurre si viéramos personas negras en Israel, diríamos Dios es negro, es lo mismo. Entonces para Abraham, comer con los 3 varones negros era normal. Y él tenía una referencia de Dios, porque Dios es un varón negro. En la realidad, esos 3 varones eran 3 varones negros. Y Abraham comió con ellos, los atendió muy bien. Y ahí estaba el Mesías. Uno de ellos era el Mesías, era Jesús. Recordemos que Abraham también intercedió por Sodoma y Gomorra. Todo el mundo conoce las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y cuando tú hablas de Sodoma y Gomorra, simplemente piensas ¿en qué? En homosexualidad. Pero ustedes deben saber de que Sodoma no significa homosexualidad, sino que es el concepto que ellos le ensuciaron. Sodoma significa someter y Gomorra significa desgarrar. Los que someten y desgarran. Pero como ellos se volvieron homosexuales, contaminaron sus nombres y los nombres de su ciudad y nos dejaron en la mente el concepto de que si hablan de Sodoma y Gomorra es de pura homosexualidad. Y así ellos contaminaron sus nombres. Pero ahora bien, les pregunto, en Sodoma y Gomorra, ¿quiénes vivían? En Sodoma y Gomorra vivían personas negras. No habitaban personas blancas. ¿Por qué? Porque cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Abraham era uno. Aún no era Israel. No estaba Jacob, no estaba Isaac.
Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y los que habitaban la tierra prometida eran personas negras. Sodoma y Gomorra eran ciudades de personas negras. Es vergonzoso para mí enseñar esto, es vergonzoso, pero es la verdad, es la verdad. Porque ustedes deben saber también de que cuando se habla de la Biblia, se habla en la Biblia de que habían mujeres que andaban desnudas y provocaron a los ángeles a descender para tener sexo. No se habla de mujeres hebreas, ni tampoco de mujeres israelitas, sino que eso está mucho antes. Y los que habitaban la tierra prometida eran los cananeos. Eso quiere decir de que las mujeres que hicieron caer a los ángeles no eran mujeres hebreas, sino que eran mujeres cananeas. ¿Por qué? Porque ellas andaban desnudas. Y los cananeos luego pasaron a llevar un castigo a África. Y por eso ustedes pueden ver de que a las mujeres negras casi no les crece el cabello. ¿Por qué? Porque es un castigo. Si tú te vas a África, tú puedes encontrar tribus donde las mujeres andan sin sostén. Es decir, ellos todavía conservan esas malas costumbres que los llevaron a ¿qué? A ser desechados. Porque por culpa de ese comportamiento de andar sin sostén, los ángeles cayeron. Las mujeres negras de hoy en día no tienen la misma belleza de las mujeres hace unos años, en el tiempo antiguo. No tienen la misma belleza, pero sí tienen las mismas tradiciones que los hicieron pecar contra Jehová nuestro Dios. Entonces, sabemos de que Jehová nuestro Dios a los cananeos les dio todo, les dio todo. Les dio ley, les dio los jubileos, les dio las fiestas del Señor, les dio una Biblia, que es la Biblia más antigua en el mundo, que es la Biblia etíope, que ella perdió su validez, y tenían sacerdocio. Y tenían sacerdocio. Los cananeos tenían todo, tenían todo, tenían todo, tanto que cuando Moisés envía 2 espías a recorrer la tierra de Canaán, los espías dicen, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera, pero el cananeo la habita y ellos son gigantes y en un momento nos pueden devorar. ¿Qué ocurre? De que los 2 espías están dando testimonio de que los cananeos vivían como reyes. Jehová nuestro Dios los tenía como reyes, pero ellos ¿qué hicieron? Empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios y Jehová los desechó. Pero los 2 espías dicen, no, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena porque el cananeo vive muy bien. Viven como reyes. ¿Por qué? Porque los que primero habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. Antes de la tierra prometida llamarse Israel, se llamaba Canaán. Presten atención a esto. Recordemos que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Por qué? Porque los cananeos ya tenían sacerdocio. Ya los que edificaron Jerusalén no fueron los judíos, ni fueron los hebreos. Si los hebreos se atreven a decir de que ellos edificaron Jerusalén, serían mentirosos y se estarían mintiendo ellos mismos y estarían mintiendo contra la propia palabra de Moisés. ¿Por qué? Porque Abraham es testigo de que cuando él entregó los diezmos a Melquisedec, Salem ya existía, que es la misma Jerusalén hoy en día, la cual fue edificada por los cananeos. Incluso el libro de Ezequiel dice, tu origen, Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Le está diciendo a Jerusalén, Jerusalén, los que te edificaron fueron cananeos, no fueron hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos, los judíos, entran en la historia casi a la mitad de la Biblia, a la mitad de la historia. Y esta parte de la historia no es contada. No es contada donde se dice que los negros fueron los que construyeron Jerusalén. No te la cuentan. No te la cuentan, sino que la ocultan. No te dicen de que ellos habitaban la tierra prometida mucho antes que Israel. No te la cuentan, sino que te la ocultan.
Esa es la realidad. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que realmente sepa de la Biblia y te va a decir, es que la escritura dice así, Israel, acuérdate que tú no edificaste estas casas, tú no plantaste estas viñas, acuérdate que tú no edificaste esas casas y lo dice Deuteronomio y Moisés se lo dijo a Israel, Israel, tú no edificaste estas casas ni estas ciudades, sino que ya el cananeo las había construido. Es realidad. Y ya había que sacerdocio de qué? Del orden de Melquisedec, porque del orden de Melquisedec es que de los cananeos es que viene el orden de Melquisedec. Y a Israel se le dio el orden arónico. Entonces, Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham para que en el futuro su descendencia pueda habitar la tierra prometida. Pueda habitar la tierra prometida. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el libro de Carta a los Hebreos se explica todo acerca de eso. Muchas cosas que les voy a explicar aquí están explicadas en Carta a los Hebreos. En Carta a los Hebreos. Entonces, sabemos de que Jehová nuestro Dios le dio todo a los cananeos. Pero recordemos de que Caín también recibió una M. Una M que significa maldición. Caín recibió una maldición por cuanto él mató a su hermano. Y esa maldición se la pasó a Can. Can, padre de Canaán, y Can se la pasó a sus descendientes. Y los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios les quita todo, les quita las fiestas, los jubileos, la Biblia que ellos tienen, que es la Biblia etíope, pierde su validez. Pierde su validez. Le quita la ley, les quita la tierra prometida, el derecho a estar en la tierra prometida y les quita el Mesías, que el Mesías de ellos iba a llamar Melquisedec. Y en su lugar va a Egipto y trae a Israel. Recordemos que Israel habitó en Egipto por 400 años, sirviendo a los egipcios en servidumbre. Mientras tanto, el cananeo habitaba la tierra prometida. Entonces, estamos viendo Abraham, Isaac, Jacob, 400 años en Egipto. Ese tiempo se lo deben sumar a quienes, a los cananeos. Y mucho antes que Abraham, el cananeo habitaba la tierra prometida. Esa es la realidad. Miren, Egipto está por acá. Y Jehová nuestro Dios saca a Israel al desierto. Y ahí empieza a probarlos y a ordenarlos. Los cananeos ya estaban ordenados por tribus. Miren, las personas que se ordenan por tribus normalmente son personas negras y los cananeos estaban ordenados por tribus, tanto que Dios los mandó a África y ellos en su castigo, porque ellos están en África pagando un castigo, todo lo malo que hicieron en la tierra prometida, ellos lo están pagando en África. Y mientras ellos están en África, ellos todavía siguen ordenados por tribus. Cuando Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto en el desierto, los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel, porque los que se ordenan por tribus son los negros. Pero si tú miras hoy Israel no está ordenada por tribus. Israel no está ordenada por tribus. Pero si tú miras a los cananeos en África, ellos todavía siguen ordenados por tribus. ¿Ven? Entonces Jehová nuestro Dios empieza a probar a Israel y a darle mandamientos. ¿Para qué? Para reemplazar personas negras por personas blancas. Y Dios introduce a Israel. Y a los cananeos, Dios le dice a Israel, Israel, mata al cananeo, mátenlos. Pero Israel no obedece, sino que hace del cananeo tributario. Lo dice la escritura, dice que el cananeo cohabitó con Israel y ellos lo hicieron fue tributario. Y luego muchos de ellos descendieron a África. ¿Qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios cambia personas negras por personas blancas. Y lo que ocurre aquí es la pregunta, ¿Dios cambió el Mesías, que era Melquisedec? No, Dios no lo cambia, porque el Mesías no tiene nada que ver con los pueblos. Dios cambia los pueblos, pero el Mesías sigue siendo el mismo, que es Melquisedec, uno de ellos, porque dice la escritura así, juró Jehová
y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Entonces, como Dios cambia los pueblos, cuando viene el Mesías ya no llega con sus hermanos los cananeos, no, sino que llega con los hebreos. Llega con los hebreos. Y llega a la tribu de Judá, que la tribu de Judá es una tribu donde hay personas negras y personas blancas. ¿Por qué? Porque Dios necesita nacer siendo una persona negra. Entonces, él utiliza la tribu de Judá, donde hay personas negras y personas blancas, para nacer bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Él es el mismo Melquisedec, sino que Jesús es un hombre terrenal y Melquisedec es un hombre sacerdotal. Por eso cuando él muere y resucita al tercer día, dice que él se sienta a la diestra de Dios Padre, que es donde él siempre ha estado. Por eso se dice Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. La mano derecha de Jehová nuestro Dios siempre ha sido Melquisedec, que es el sacerdote que ha estado siempre a la mano derecha de Dios. Ese es un nombre sacerdotal. Cuando él desciende, toma un nombre terrenal, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Entonces aquí estamos viendo de que Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo, pero cuando él llega, los judíos dicen, venga, nosotros, hay hermanos de nosotros que son negros, pero mayormente nosotros somos blancos. ¿Por qué Dios nos manda un Mesías negro? No lo queremos. Pero miren, este que ha venido hace muchos milagros. Además, en él se cumplen las escrituras, pero es negro. No lo queremos. No lo queremos. Queremos uno que sea como nosotros. Matémoslo. Ellos no quieren al Mesías porque Jesús es un varón negro. Ellos no lo quieren. Y entonces, como ellos solamente miran mitad de la historia, esta mitad de la historia, ellos quieren omitir esta parte. Ellos quieren omitir la primera parte de la historia y solamente decir, no, es que la historia empieza desde aquí, cuando eso no es correcto. Esta parte, la primera parte es esta, y esta viene siendo la segunda parte. La segunda parte. Y por eso debemos entender de que el Mesías debía haber nacido con los cananeos, pero Dios le quitó ese privilegio a los cananeos y se lo dio a Israel. Y por eso él es un varón negro, de cabello blanco, como lo dicen las escrituras. Por eso él es un varón negro. Y los judíos no quieren entender eso porque ellos no quieren reconocer de que los cananeos estaban primero. No lo quieren reconocer. Además lo miran como su enemigo cuando él viene siendo su hermano, porque él nació en la tribu de Judá. Y la tribu de Judá es una tribu donde hay varones negros y varones blancos. Esa es la realidad. No todos somos, ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Y en la tribu de Judá no todos somos negros ni todos somos blancos, sino que somos negros y blancos. Es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes han escuchado a los católicos que ellos hablan de la Virgen María, de la Virgen María, de la Virgen María. Ustedes deben saber de que la que ustedes llaman la Virgen María, ella es una mujer negra. ¿Por qué? Y su nombre original es Miriam. Miriam y José, que son los padres cuidadores del Mesías. Miriam es una mujer de la tribu de Judá y ella es una mujer negra. Y Jehová nuestro Dios, que es el Dios todopoderoso, el Dios de dioses, él es un cananeo. Porque él dijo, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen los cananeos. Entonces Jehová nuestro Dios envió su espíritu y lo deposó, lo puso sobre Miriam, que es la que ustedes conocen hoy en día como la Virgen María. Y ella es una mujer negra. ¿Por qué? Porque el niño en su vientre toma la información genética de la madre, como su color de piel, y nace como un niño negro. Un niño negro. Y ella es una mujer negra. La que ustedes quieren honrar como la Virgen María no es una mujer blanca, sino que es una mujer negra. Esa es la realidad. Y
ella recibió el Mesías, Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Que por siempre vive. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿cómo se hace la comprobación de la historia? Presten atención a esto. 4 más 4 es igual a 8. Para hacer la comprobación de esta operación se utiliza una operación contraria. Ponemos 8 menos 4 es igual a 4. Y tenemos los mismos factores. 4, 4, 8. 8, 4, 4. Eso quiere decir que la operación nos quedó correcta. Eso es lo que se debe hacer con la historia. Se utiliza una hipótesis contraria, donde decimos, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Decimos de que Caín hubiera nacido siendo un hombre recto, temeroso de Dios, una persona íntegra que ofrece la mejor ofrenda. Caín recibe la P de primogénito, porque Caín tenía que ser el primogénito, sí o sí. Él no mata a su hermano. Al no matar a su hermano, él no recibe ninguna maldición, sino que le pasa las bendiciones a Can. Y Can viene siendo el padre de los cananeos. Y los cananeos, como nacen de Can, y Can recibió bendiciones, los cananeos vienen siendo buenas personas. Los cananeos no pecan contra Jehová nuestro Dios. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿necesitamos a Israel? No, porque no hay pecado en el mundo. Adán y Eva no pecaron, Caín no mató a su hermano, Can no fue maldecido, y los cananeos podrían habitar la tierra prometida para siempre. El Mesías hubiera llegado con ellos, bajo el nombre de Melquisedec, siendo un varón negro. Ya. Eso es lo que tenía que ocurrir. Pero el pecado mueve todo y distorsiona la historia. Los cananeos, hasta el día de hoy, hoy es más o menos 4 de noviembre del 2024. 4 de noviembre del 2024. Hasta el día de hoy, la tierra prometida se llamaría Canaán y no Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios nunca traería a Israel de Egipto, porque ¿para qué los vamos a traer si los cananeos se han portado bien? ¿Para qué traemos a Israel? Hay que dejar a Israel por allá, porque como no hay pecado en el mundo, nadie entraría en servidumbre. Nadie necesitaría una intervención directa de Jehová nuestro Dios, porque hay paz por todos lados, porque no hay pecado. No hay pecado. Entonces, ¿para qué necesitaríamos a Israel? No necesitamos a Israel, porque con el cananeo ya es suficiente, y el cananeo recibe la ley, los jubileos, las fiestas del Señor. Tenían una Biblia primera. Incluso reciben al Mesías, que el Mesías es un varón como ellos. Un varón, lo que lo diferencia es su poder, su espiritualidad y su cabello blanco. Es lo único que lo diferencia. ¿Ya? Ese era lo que tenía que ocurrir, pero como entró el pecado desordena el plan que Dios tenía. Lo desordena. Y mire cómo lo desordena. ¿Por qué? Porque mire cómo se distorsiona todo. Adán y Eva pecan. Caín nace siendo rebelde. Y Caín mata a su hermano. Él tiene la primogenitura, pero también recibe una maldición. Y esa maldición se la pasa a Can. Can se la pasa a sus descendientes. Los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y ahí es donde decimos, necesitamos a Israel. Hay que traer a Israel de Egipto. ¿Para qué? Para reemplazarlos por los cananeos. Entonces Jehová nuestro Dios va a Egipto, saca a Israel de Egipto, los lleva al desierto, les dice, les voy a dar la tierra prometida, quita a los cananeos y planta a Israel. Y los cananeos se van para África. Y es con Israel que llega el Mesías. Y el Mesías llega siendo un varón negro de cabello blanco. Ahora entendemos por qué el Mesías es negro de cabello blanco.
¿Y cómo se movió todo por causa del pecado? ¿Cómo es que por causa del pecado tenemos que reemplazar a los cananeos? Y el Mesías no llega con los cananeos, sino que llega con Israel. Pero Israel no lo quiere, no lo quiere. Y lo que hace Israel es demostrar de que es un pueblo codicioso. Los judíos son codiciosos hasta la médula. Hay una película, que no voy a decir el nombre porque yo hice un video especialmente para esa película y me lo bajaron de YouTube. Pero ustedes van a saber al final, incluso poniendo la persona que primero lo interprete, lo pone en los comentarios y los demás leen. Y es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y es sobre un varón que tiene familia masón. Ellos son masones y ellos todos son judíos. Y ellos empiezan a casarse con mujeres indígenas y empiezan a matarlas a causa de que ellas tienen el territorio de petróleo y empiezan a matar a los indígenas para quedarse con la herencia del petróleo. Y Leonardo DiCaprio, él mismo dice que él es un judío codicioso y está orgulloso de ser codicioso. Y yo les digo esto porque ellos lo demuestran que hace poquito fueron codiciosos, pero desde el tiempo antiguo han sido un pueblo codicioso. ¿Por qué? Porque ellos vendieron al Mesías por 30 piezas de plata. Ellos vendieron al Mesías, tanto que lo esperaban que cuando llegó se encontró con un pueblo codicioso que al final lo vendió. Lo vendió. ¿Y a quién vendieron al Mesías? Se lo vendieron a Jehová nuestro Dios, que Él es el dueño de todo. Y ustedes lo pueden leer en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías se habla de que el pueblo de Israel vende el Mesías por 30 piezas de plata. Pero ellos dicen, bueno, esa profecía no nos afecta para nada. Vendimos al Mesías, pero no pasa nada. Y ese no pasa nada ocurre cuando tú vendes algo y tú dices, yo vendí mi casa, pero a quien yo le vendí mi casa, a quien yo le vendí mi casa, todavía no ha venido a reclamarla. A quien yo le vendí la casa, yo todavía no he venido a reclamarla. Yo le vendí la casa a alguien, pero él todavía no ha venido a reclamarla. Por lo tanto, yo habito la casa, tranquilamente habito la casa. Eso le pasa a Israel. Israel vendió el Mesías, pero hasta el momento no se lo habían reclamado. No se lo habían reclamado. Pero ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios mandó a pasarle factura a Israel y a decirles, mira Israel, tú vendiste el Mesías por 30 piezas de plata y el Mesías va a ser removido. Y al Mesías ser removido, aquí forma como una pirámide, y el Mesías viene siendo la piedra angular. Y al quitarle la piedra angular, aquí se forma un vacío. Y ese vacío será lleno por el anticristo. Por eso el anticristo no puede aparecer sin que antes se remueva el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes algo, eso algo que tú vendes es removido de tus pertenencias. E Israel vendió el Mesías, ellos deben afrontar las consecuencias de haber vendido el Mesías, porque el Mesías va a ser removido. ¿Para qué se compra la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y yo les expliqué de que hay dos ángulos. Los cananeos hoy en día están en África. Ellos son los que tienen el orden de Melquisedec. Y ellos tienen otro ángulo. Ellos son otro ángulo. Ellos tienen otro ángulo. Pero a ellos se les quitó el Mesías. El Mesías no nació con ellos. Por lo tanto, solamente les queda la base. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores, porque los edificadores al final dijeron, no queremos a Jesús, no lo queremos. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Entonces, la piedra es Jesús. Y como él es removido de aquí, él se va para el otro ángulo. Y es puesto aquí. Y eso genera un vacío. Ese vacío
lo llena el anticristo. Y el anticristo le va a hacer mucho daño a Israel. Por lo tanto, esta pirámide es una pirámide de sangre. Una pirámide de sangre porque quien ha estado haciendo guardia ahí protegiendo a Israel ha sido Jesús. Ha sido Jesús. Para que no se levantara un rey perverso. Porque él dijo, mi causa escrita es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero como ellos lo vendieron por 30 piezas de plata, y lo que ellos vendieron no había sido removido, Jehová, que fue al que se lo vendieron, a él le vendieron el Mesías, él está diciendo, es tiempo de remover lo que ustedes vendieron. Ustedes vendieron el Mesías. Ya es tiempo de ¿qué? De removerlo y de llevarlo a su base, que son los cananeos, donde él debió nacer ordenadamente sin que hubiera pecado. Es realidad. Y eso genera el vacío para que pueda entrar el anticristo. Para que pueda entrar el anticristo. Es realidad. Y eso es lo que va a ocurrir. Si Jesús no se remueve, si Jesús no es removido de entre sus hermanos, los judíos, porque ellos son también sus hermanos, si él no es removido de este lugar, porque él es la piedra angular, si él no es removido, el anticristo nunca va a poder aparecer, nunca, por más de que se esfuerce, porque Jesús tiene mucha fuerza. Y él fue plantado en la tribu de Judá como rey de los judíos. Él fue plantado por Jehová nuestro Dios. Y lo que Jehová planta, solamente él lo puede remover. Solamente él, ni siquiera yo puedo. Yo al final, yo vengo siendo un mensajero de Jehová nuestro Dios. Yo solamente le estoy diciendo, mira, Jehová nuestro Dios le está pasando factura a Israel por cuanto vendió el Mesías. Y lo que ellos vendieron va a ser removido. Es como cuando tú vendes un cuadro y tú dices, oye, yo vendí ese cuadro y me lo pagaron, pero a quien se lo vendí hasta el momento no ha venido por el cuadro. Y de repente llega y te dice, mira, tú me pagas, yo te pagué tanto por el cuadro, me lo vengo a llevar. Y él se lleva el cuadro. Eso es lo que está ocurriendo, de que Israel vendió al Mesías por 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque es un pueblo codicioso. Lo vendieron. Y se lo vendieron a Jehová el Señor. Y el Señor ha dicho, notifica a mi pueblo Israel de que el Mesías será removido. Lo que ellos vendieron será removido entre ellos. Y será puesto en una nueva base, que son los cananeos, los que estaban primero en la tierra prometida. Porque Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec. Él lo dice, juró Jehová, y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso genera un vacío, ¿para qué? Para que el anticristo lo llene. Si Jesús no es removido, el anticristo no puede aparecer. No puede aparecer, esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes deben saber de que normalmente a los judíos enseñan de que el hebreo es el lenguaje de la creación. Es el lenguaje de la creación. Aquí vamos a hacer diferencia entre la primera parte de la historia y la segunda parte de la historia. Ellos dicen, el hebreo es el lenguaje de la creación, pero eso tú se lo puedes enseñar a un principiante, a un pastor, un sacerdote, a un anciano de los testigos de Jehová, incluso a un rabino, y él dice, claro, el hebreo es el lenguaje de la creación, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El lenguaje de la creación tiene otro nombre. El hebreo es una lengua básica que tiene mucho poder energético. Esa es la realidad, pero que es el lenguaje de la creación, no. Eso no debería creérselo ni ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua básica. Fue creada cuando salieron de Egipto, porque los hijos de Israel en Egipto hablaban egipcio. Cuando ellos salen de Egipto y se encuentran con Jehová nuestro Dios en el desierto, Jehová nuestro Dios les da la lengua hebrea, que significa los que cruzaron. El lenguaje de los que cruzaron el mar
rojo. Es la realidad. Es una lengua literalmente nueva. No pueden decir de que es el lenguaje de la creación. ¿O sí? No. ¿Por qué? Porque la creación fue el principio. Y ellos no estaban en el principio. Incluso la lengua aramea está por encima del hebreo. En la antigüedad habían Rabsaces que venían de Asiria a insultar a Jerusalén, a Judea, a Israel y a los reyes, incluso a Jehová nuestro Dios. Y había un rey y sus líderes, y los líderes le dicen al Rabsace, oye, no hables en lengua judaica porque el pueblo lo entiende. Habla en lengua aramea, que nosotros lo entendemos. Aquí él está diciendo de que la lengua aramea era para los líderes, para los gobernantes y para los reyes. Y él le dice, mira, habla en arameo porque nosotros que somos los líderes entendemos el arameo, pero no hables en hebreo porque el pueblo lo entiende y se asusta. Y el Rabsace le dice, no, yo les voy a hablar en lengua hebrea para que ustedes, para que todos sepan de que están a punto de morir. Y ahí nos dice de que el arameo está por encima del hebreo. Y es la realidad. El arameo es el lenguaje de los líderes, de los gobernantes. Y el hebreo es para el pueblo. Es para el pueblo, es una lengua básica. Pero ellos quieren presentarla como el lenguaje de la creación, cuando eso no es correcto. Porque los que estaban primero en la tierra prometida, ellos poseían el lenguaje de la creación, que es el cuneiforme. Con el cuneiforme es que se crean todas las cosas, cuneiforme. El cuneiforme es como una flecha, y así fue como Jehová nuestro Dios creó todo. Él lanzó la palabra, ¡buf! Se abre como un portal y de ahí salen las cosas. De ahí salen las cosas. Porque la palabra es como un portal. Tú la lanzas, la palabra, y ¡buf! Se abre un portal, sino que nosotros no lo vemos. Pero Jehová nuestro Dios, que tiene mucha fuerza y mucha potencia, cuando Él habla, ¡buf! Es como una flecha. Rompe el espacio y de ahí empiezan a salir las cosas. Porque Él tiene mucha fuerza, mucha potencia. Y por eso el cuneiforme tú lo vas a mirar que son flechas. Y de esas flechas fue que salieron todas las cosas, que rompen el tiempo y el espacio, que son como unas flechas. Y de ahí sale el lenguaje de la creación. Pero ellos dicen, no, el hebreo es el lenguaje de la creación. ¿Por qué? Porque ellos no quieren reconocer esta primera parte de la historia. ¿Y por qué no quieren? Porque son negros. Ellos dicen, esa historia no importa. Eran negros, pero no importa. La historia la contamos es desde aquí para acá. Y si la contamos de aquí para acá, claro, el hebreo vendría siendo el lenguaje más poderoso. Claro, si la contamos desde la mitad en adelante, sí. Pero si integramos lo que vieron los cananeos estaban primero. Incluso, ¿qué ocurre con la Biblia etíope? Si tú investigas, la Biblia más antigua es la Biblia etíope. Y es que los cananeos también tenían una Biblia, una biblioteca de libros. Pero la Biblia de ellos perdió su validez. Perdió su validez. Jehová nuestro Dios no la tiene en cuenta. Y la que tiene en cuenta es la Biblia que tienen los hebreos. Esta es la que Dios tiene en cuenta. Pero ¿cuál es más antigua? La Biblia etíope. Es mucho más antigua, sino que ya perdió su validez. La que tiene la validez hoy en día es la que tienen los hebreos. Eso es muy real. Yo no les voy a mentir. Pero entonces, la Biblia más antigua es la que tienen los etíopes, porque ellos son los que primero habitaban en la tierra prometida y Dios también le daba historias, así como se las dio a Israel, le daba historias. Pero le pasó lo mismo que a los hebreos, de que nunca escucharon la voz de Dios y Dios una y otra vez y otra vez, y ellos no querían entender. Entonces Dios dijo, no, los voy a reemplazar, los voy a reemplazar. Y la Biblia de ellos perdió su validez. Le quitó los jubileos, las fiestas, les quitó todo. Les quitó hasta el Mesías. Y el Mesías se lo dio a Israel. Pero cuando Israel vio que él era negro, dijo, no lo queremos. Pero mira Israel, él cumple las señales y todo. Dijeron, no lo queremos. No queremos a ese Mesías. Queremos uno que sea como nosotros.
que sea como nosotros. Es realidad. Y entonces empezaron a hacer esto. Ustedes deben saber de que Leonardo da Vinci, él es un judío, masón. Él pintó mal a Jesús en la última cena y lo hizo a propósito. Y con eso desvió a toda una generación, porque las personas te confiaron en que Leonardo da Vinci es un pintor. Él debe estar iluminado por Dios. ¿Hizo lo correcto? No, porque los masones e Illuminati le han declarado la guerra a Jesús y han borrado la historia de Jesús. Es decir, el Jesús negro, el que incluso les presentó Vladimir Putin, ellos lo empezaron a esconder y a presentarle al mundo un Mesías blanco y rubio. Cuando Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio, sino que ellos empezaron a esconder al Mesías verdadero. Lo escondieron, lo ocultaron. Y empezaron a contar la historia de un Jesús blanco, un Jesús rubio, que eso fue inventado por judíos, por Leonardo da Vinci, que pintó mal a Jesús, pintó un Jesús de su imaginación. Y al Jesús verdadero, al Jesús negro de cabello blanco que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, lo ocultaron. Lo ocultaron, esa es la realidad. Lo han ocultado. Le hicieron la guerra a Jesús, diciéndole, no lo queremos, hay que hacer guerra contra él. Y empezaron a borrar la historia de él. Y miren, yo les voy a decir una cosa, lo que hizo Vladimir Putin está muy bien, pero es vergonzoso ver a Vladimir Putin enseñando lo que debería enseñar los pastores, sacerdotes, ancianos de los testigos de Jehová y rabinos. ¿Por qué? Se supone que el pastor es el que tiene que enseñarme a mí de que Jesús es un varón negro de cabello blanco. Es el que tiene que enseñarme eso, no Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin es el presidente de Rusia, pero Vladimir Putin le dio una enseñanza al Vaticano, al cuerpo gobernante, a los del movimiento misionero mundial, a los de la Pentecostés, a los adventistas. Les dio una gran lección. ¿Por qué? Les dijo, miren, Jesús es un varón negro. Ya hizo más Vladimir Putin que todos los pastores. Ya, ustedes deben saber de que yo vengo de las regiones celestiales y yo me encuentro de que ustedes están adorando a un Jesús blanco, cuando ustedes deberían saber la verdad acerca de Jesús y ustedes deberían estar preparándose para lo que viene, que lo que viene es muy duro. Deberían estar preparándose, pero no, ahora me toca hacer la tarea de decirles, miren, Jesús nunca ha sido blanco ni rubio, Jesús es un varón negro de cabello blanco, Jesús es mi Padre. En el cielo Él es negro de cabello blanco. Cuando Él venga van a mirar a un hombre negro de cabello blanco, que es Jesús, Él es mi Padre, Él me envió. Me toca estar en esa tarea. Porque los pastores muy orgullosos dicen, no, nunca, nadie ha visto a Jesús. Pero la Biblia te habla del aspecto de Jesús. Tú lo puedes leer. Apocalipsis, capítulo 1. Daniel 10. Ahí hablan del aspecto de Jesús, que su color de piel es color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Apocalipsis, capítulo 4. Isaías 53. Y ahí dice que Jesús es negro de cabello blanco. Y ahí es donde yo les estoy ayudando a que ustedes vean al Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos lo taparon con un Jesús blanco y un Jesús rubio. Cuando la misma Biblia te dice, no, es que el aspecto de él es negro, de cabello blanco. Él nunca ha sido rubio, ni nunca ha sido blanco. Blanco, nuestro padre David. Nuestro padre David, él sí era blanco y rubio. Pero Jesús, Yeshua HaMashiach, él nunca lo ha sido. Esa es la realidad. Y las imágenes que presenta el Vaticano son erróneas. Son imágenes sacadas de su imaginación, de decir, bueno, queremos que todas las personas amen a Jesús. Entonces, las personas ya no aman a Jesús porque lo que él hizo en la cruz del Calvario, ya no lo aman por eso, sino que lo aman es porque él se ve guapo y hermoso en las imágenes. Una persona blanca y rubia. Tú amas a Jesús por apariencia, pero no amas a Jesús por lo que él hizo en la cruz del Calvario, que eso es lo que es importante. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco llamado Jesús, Yeshua HaMashiach. Y él no vino siendo hermoso. ¿Para qué? Para que no lo amen por ser hermoso. Él no quiere eso. Él quiere que tú lo ames porque tú entiendes lo que él hizo en la cruz del Calvario. Porque si no lo van a amar es por, ay no, es que yo amo a Jesús porque él se ve tan lindo. Es una persona blanca y rubia y es muy hermoso. Y yo lo amo porque es hermoso. Él no quiere eso. Él no quiere eso. Por eso él vino porque él creó todo. Él creó la belleza.
El máximo esplendor y la máxima belleza la tiene Jesús. Pero él dijo, yo no voy a ir siendo una persona hermosa porque no quiero que me amen por ser hermoso o por ser guapo. No quiero eso, sino que quiero que me amen porque entienden lo que hice en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hicieron los judíos? Empezaron a taparlo y a ocultarlo. Y ahora yo vengo y me toca que empezar a hacer la tarea de enseñar, mire, pastor, ustedes deben estar enseñando al Jesús verdadero. Y muchos pastores me dicen, no, que eso es mentira, es que no leen la Biblia. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Creo que eso me da el derecho de enseñarles y decirles, están equivocados. Están equivocados. Y están ocultando el verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron los judíos. Le hicieron la guerra a Jesús. Y más cuando ellos empezaron a ver de que el evangelio de él se estaba expandiendo. Lo que hicieron fue confundir a la gente. Y la gente, como no lee la Biblia, porque tú simplemente leyendo en primera de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y dice que sus pies y sus brazos son de color bronce bruñido, su cabello blanco como la lana. Daniel 10. Daniel mira a Jesús y lo describe. Y tenemos dos autores diferentes, el autor de Apocalipsis y el autor de Daniel. Y ellos describen a una misma persona, a Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, diciendo que él es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y su cabello dice que es como el relámpago. Apocalipsis capítulo 4 dice que Jesús es de color de las piedras de jaspe. Tú puedes ir a una artesanía si le dices, oye, véndeme una piedra de jaspe. Y le dices, te da la piedra de jaspe y tú dices, este es el color de la piel de Jesús y te vas a dar cuenta que Jesús es como los negros, como los morenos. Jesús nunca ha sido blanco. Y dice en Apocalipsis capítulo 4 que el que está sentado en el trono es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Fácil. La Biblia sí habla del aspecto de Jesús. Otra cosa es que ustedes no lo han querido reconocer. Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Es la realidad. Y el problema es que ustedes no van a saber distinguir entre el anticristo y el Jesús verdadero. Hay videos donde yo enseño todas las cualidades de Jesús, su cabello, sus ojos, sus dientes, su color de piel, porque la Biblia habla todo eso, para que ustedes aprendan a distinguir al verdadero Mesías. Y por eso los judíos no han reconocido a Jesús, porque cuando él vino siendo un varón negro, y la mayoría de los de Israel son blancos. Ellos dijeron, venga, pero ¿por qué el Mesías viene siendo un negro? Ellos no quieren entenderlo porque ellos no toman en cuenta esta parte de la historia, sino que ellos dicen, los cananeos fueron malos y perversos y Dios no tiene nada que ver con ellos. Y Dios les dice, miren, yo soy del orden de Melquisedec, y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. ¿Por qué? Porque a Israel se le dio el orden arónico. Y Dios les dice, yo no soy del orden arónico, sino que yo soy del orden de Melquisedec. Por lo tanto, él es negro. Jehová se lo dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No te está diciendo que él es según el orden arónico, no, sino que es del orden de Melquisedec, te lo está diciendo. Y un sacerdote del orden arónico es un sacerdote blanco. Un sacerdote del orden de Melquisedec es un sacerdote negro. Por eso decimos que cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, el sumo sacerdote en el cielo, ¿quién siempre ha sido? Melquisedec. Se dice que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec siempre ha estado a la derecha de Jehová nuestro Dios. Y él descendió bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y cuando resucitó, volvió a su sacerdocio. ¿Bajo el nombre de qué? Melquisedec. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes deben saber de que el Mesías será removido e Israel va a vivir las consecuencias de sus malas acciones. Una acción siempre tiene consecuencias. E Israel vendió al Mesías y el Mesías será removido. ¿Para qué? Para darle espacio al anticristo. Suena horrible,
pero es la realidad. Para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.